Familia, amigos, qué gusto saludarles una vez más desde este medio. Primer domingo de este mes de abril, esperamos hayan tenido una excelente semana. Hoy vamos a concluir esta serie, La familia, un proyecto vital, y espero, y ha sido mi oración con mi esposa, que haya sido de gran utilidad para ti todas estas enseñanzas, que por favor las compartas y las difundas, porque la idea es esa, que podamos también a otros animarles mediante esas enseñanzas. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios en esta última enseñanza que Él sea guiándonos y afirmando su verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, estamos agradecidos contigo por este nuevo mes, por este primer domingo del mes de abril. Gracias por ese cuidado que has tenido de nosotros. Gracias por instruirnos día a día por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Dios, te pedimos por favor que nos ayudes a corregir todas aquellas cosas que son susceptibles de cambio, que nos ayudes a nosotros como hombres, a nuestra esposita, a nuestros hijos, a poder tener muy de cerca tus instrucciones y que nos ayudes cada día a poder vivir de acuerdo a ellas. Te pido por este tiempo de enseñanza, Dios mío, para que este medio funcione bien, para que la comunicación sea fluida y para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, afirmes estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hemos venido hablando casi por 2 meses acerca de ese tema de la familia, un proyecto vital, y hemos visto varios enfoques, o mejor, varias directrices que Dios ha dado en cuanto a la pareja y en cuanto a la familia. Hoy quisiera culminar esta serie hablando de una familia difícil, porque muchas personas seguramente han estado en esa situación o están ahora mismo en esa situación de ser tal vez la única persona creyente. En el caso de un hombre o una mujer, en ocasiones es el hijo el que empieza a seguir a Cristo, a conocer de la palabra de Dios, y sus padres no son creyentes, y eso se convierte obviamente en un reto tal vez a seguir y en un ambiente bastante difícil. Hay personas que, aun siendo creyentes, tienen relaciones tan difíciles con sus padres, con sus propios hermanos o con la familia en general, que se les hace difícil muchas veces el permanecer en el Señor. Hoy quiero compartir contigo precisamente ese tema, cuando la familia es difícil. Estaba leyendo durante la preparación del mensaje algunos calificativos que algunas personas, valga la redundancia, usaban acerca de parientes cercanos que realmente eran molestos o difíciles para ellos. Alguien dijo alguna vez de un pariente muy cercano: es como un parásito en mi cuello. Wow, son palabras bastante fuertes, ¿verdad? Dice otra persona: mi esposa tiene un hermano que nunca trabaja y siempre espera que nosotros le proveamos con todo lo que necesita. Y alguien dijo de su propia madre, escucha esto: es como un cactus con camisa de seda. Es una persona que es espinosa y seca. Alguien dijo también de otra persona cercana a ella: es como una columna de mármol, digna y noble, pero elevada y dura. La familia siempre estará ahí. La familia nuclear, quiero decir, nosotros como hijos, nuestros padres, siempre permaneceremos ahí hasta el momento de conformar nuestras propias familias. Siempre estaremos unidos, jamás podremos alejarnos de ellos. Eso no es como cuando uno está insatisfecho en un empleo y dice: bueno, voy a renunciar porque ya no me aguanto esa tensión o ese ambiente tan hostil, entonces renuncio y simplemente busco una nueva oportunidad laboral en una empresa donde tal vez tenga mejores relaciones. Así es de que nosotros podemos, como personas, seleccionar amigos, personas cercanas, pero es imposible, escúchame bien, que nosotros podamos elegir a nuestros familiares. Y puede ser que haya personas con ese tipo de conductas que nos hace difícil de verdad el practicar o el ser para ellos ese ejemplo que necesitamos ser. Desde luego, esto no implica, y lo quiero aclarar de antemano, no quiere decir que si tenemos parientes, una esposa, un esposo, unos hijos
o hermanos cercanos, obviamente eso nos da derecho o, o mejor, podemos justificar nuestras reacciones negativas amparados en esa situación. Hay personas que de pronto dentro de nuestra propia familia son muy quejumbrosas o incluso desafortunadamente hemos visto en el seno de la familia cómo hay cierta competencia entre los hermanos por ganar favores de sus padres o porque tal vez son un poco más brillantes en su desempeño académico o profesional, y eso hace que haya fricción entre la familia. O tal vez tú eres una de esas personas que lastimosamente tu suegra o tu suegro le han dicho a tu cónyuge: no entiendo por qué te casaste con él o con ella habiendo mejores partidos. Aunque eso suena en este momento algo gracioso, pero es algo que lesiona las relaciones y que hace difícil, por supuesto, el poder tener relaciones digamos sólidas, en armonía, y en lo posible relaciones, por decirlo de alguna forma, también amistosas. La familia, como quiera que sea, con sus virtudes y con sus cualidades, pero también con sus defectos como los tenemos nosotros, siempre estará ahí. Y son personas con las que siempre tendremos que estar cercanos. Si es nuestra familia nuclear, obviamente pasaremos mucho más tiempo que con familia como primos, de pronto hermanos que ya se casaron, o de pronto tíos o tías que, como en la mayoría de las familias, son muy cercanos a nosotros. Nos veremos con ellos en épocas tan importantes como las Navidades, cuando hay celebraciones matrimoniales o de nacimientos, y desafortunadamente un escenario donde nos vemos siempre con familiares es cuando hay algún sepelio. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, es tan difícil o se vuelve tan difícil el tener relaciones saludables con la familia? ¿Acaso no es lo que esperamos nosotros de tener unas personas cercanas que sean sensibles a nuestras necesidades, que sean sensibles a cuando sufrimos un dolor físico o cuando estamos en alguna situación de aprieto de cualquier naturaleza? ¿No deseamos que nuestra familia sea empática y esté cercana a nosotros? En ocasiones puede que no ocurra eso. En ocasiones puede ser que haya personas, amigos, que de pronto toman ese lugar dentro de la familia. A veces hay personas que pueden sentirse como que no les importa su situación, ni a sus padres, ni a sus hermanos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú, siendo creyente, cuando los que están más cercanos a ti se mantienen realmente a una gran distancia? Cuando puedes llevarte muy bien con otras personas, pero es casi que imposible congeniar con los tuyos. ¿Tiene Jesús alguna enseñanza práctica que nos pueda ayudar en este sentido? ¿Acaso Él tiene alguna experiencia o vive alguna experiencia de primera mano acerca de su familia? Claro que sí. Precisamente vamos a hablar de la familia de Jesús. Sí, Jesús tuvo una familia. Tal vez a muchos les sorprenda, tal vez muchos no lo sepan. A lo mejor nos sorprende eso en este momento. Jesús tenía hermanos y hermanas. Y quiero empezar citando un texto que no habla puntualmente de los hermanos, pero sí habla exactamente de las situaciones difíciles que Jesús vivió. Primero, con sus compatriotas, con los mismos judíos. Todos nosotros sabemos que la mayoría de los judíos conocían de antemano la profecía, porque era lo que ellos permanentemente escuchaban en las sinagogas cuando se reunían precisamente a orar y a escuchar lo que decían las escrituras. Ubíquense por favor conmigo en el Evangelio de Marcos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Marcos 6 del 1 al 4. Vamos a empezar entonces examinando en este texto cómo los mismos judíos que se suponía debían acoger a Jesucristo realmente no lo aceptaban como tal, conociendo y entendiendo las profecías. Dice Marcos 6 del 1 al 4. Voy a leer a propósito los textos que hoy citaré. Los citaré en la traducción en lenguaje actual. Marcos 6 del 1 al 4 dice: Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon
y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? Noten aquí la forma como se están expresando de él. ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? Es la segunda pregunta. ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? Y una cuarta pregunta es, ¿acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes. Escuchen esto y subráyenlo en sus Biblias. Menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Es interesante esta afirmación que hace aquí Jesús. Él estaba leyendo, como lo mencionaba hace un momento, una profecía que estaba en el rollo. En ese tiempo no existía la escritura, desde luego, eran los rollos de los profetas. Y estaba leyendo una porción del profeta Isaías que en un momentico traería a colación o leeré. Y los que estaban ahí escuchando atentamente ponían en tela de juicio lo que él estaba diciendo, no tanto lo que estaba leyendo, sino cuando Jesús precisamente les estaba comunicando lo que en un momento leeremos. Mire la forma despectiva como se refieren a él. ¿Acaso no es el hijo de José? Una forma de traducirlo sería, él no es ningún Mesías, es alguien común y corriente, igual a nosotros, es más, es el hijo del carpintero. No es nadie realmente importante. Y está leyendo aquí, Jesús había sido invitado desde luego por los doctores de la ley a leer las escrituras, pero no aceptaban lo que vamos a leer enseguida, que Lucas nos ilustra al respecto. ¿Qué era exactamente lo que Jesús estaba leyendo para producir semejantes afirmaciones de indignación o de desaprobación, o podríamos decir de descalificación? En Lucas 4, 28 al 30 escribió el evangelista: al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Ya vamos a leer exactamente a qué se refería. Entonces, mire lo que hacen ellos. Sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo al precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. ¿Qué exactamente dijo Jesús o qué leyó que les ofendió tanto a los que estaban en la sinagoga? Ahí el mismo Lucas, en capítulo 4, versos 18 al 21, nos informa acerca de lo que estaba leyendo. Jesús leyó puntualmente esto: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se le devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. ¿Se dan cuenta entonces por qué ellos lo sacaron, digo yo, a empellones, diría yo? Y querían, dice ahí el texto de Lucas 4, 28 al 30, arrojarlo a un precipicio. Qué momento tan difícil en el ministerio de Cristo, qué momento tan desagradable. Sus propios amigos intentaron matarlo. Pero ¿saben qué es lo más desagradable? Y diría yo lo más triste, es que no estaban ahí, o tal vez sus hermanos estaban a la distancia, pero no intervinieron. Nos hubiera gustado que el texto de Lucas dijera algo como: intentaron arrojarlo al precipicio, pero sus hermanos lo defendieron. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. En ese momento, los hermanos que leímos en Marcos se hicieron invisibles. Jesús no fue auxiliado ni defendido por ninguno de sus hermanos. ¿Y saben por qué? Vamos al Evangelio de Marcos nuevamente. ¿Cuál era
la opinión que tenían los hermanos de Jesús acerca de él. Marcos capítulo 3, versos 20 y 21 dice lo siguiente. Voy a seguir leyendo como lo dije hace un momento en la traducción en lenguaje actual. Marcos 3, 20 y 21. Después de esto, Jesús regresó a la casa, de ese episodio que leímos tan bochornoso, tan difícil, tan desagradable que Jesús experimentó. Y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos, podían siquiera comer, dice Marcos 3:20. Y el verso 21, nótenlo con atención. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. ¿Se dan cuenta? Qué momento tan difícil para Jesús. Sus propios hermanos, los judíos, sus compatriotas, sus coterráneos, los que tenían la misma sangre judía, habían dicho de él que no era el Mesías, que era un simple hijo de un carpintero, que era alguien común y corriente. Ahora sus hermanos lo tildaban de loco. ¿Saben? Los hermanos de Jesús de ninguna forma se sentían orgullosos de él, se sentían avergonzados. Casi que uno puede imaginarse la escena, hablando entre ellos, está loco de remate, tal vez diciéndole a su madre: madre, mira lo que está haciendo él. Alguien me dijo que se está enloqueciendo. Si una persona me preguntó o me preguntara, ¿qué podemos hacer entonces para detenerlo? Menos mal que papá no está aquí para reprenderlo. Tal vez fueron palabras hirientes, profundamente hirientes en el corazón de Jesús. Pero hay mucho más que eso. Mira conmigo lo que escribió Juan en su evangelio. Acompáñame en Juan capítulo 7. Noten cómo los diferentes evangelistas, primero Marcos, después Lucas y ahora Juan, nos dan mayor información de cómo eran las relaciones, no de Jesús con sus hermanos, sino de sus hermanos para con él. Porque tenemos claro que Jesús los amaba y seguramente oraba por ellos al Padre. Pero mira lo que dice Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Ya lo leímos en el Evangelio de Lucas. Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores, ¿se dan cuenta?, puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces. Dijeron esto, dice el verso 5 de Juan 7, porque ni siquiera ellos le creían. ¿Se dan cuenta el sarcasmo con el que le estaban hablando a Jesús? Debes salir de aquí e irte para Judea. Los que te siguen, realmente ellos son los que quieren verte. Deberías irte de aquí. Ellos no estaban creyendo en él. Uno se puede preguntar, ¿cómo hacía Jesús para soportar a sus propios hermanos? ¿Cómo es posible creer en uno mismo cuando aquellos que más lo conocen no lo hacen? ¿Cómo se puede avanzar cuando la familia desea alarlo a uno hacia atrás? Cuando tú y tu familia tienen intereses diferentes, ¿qué deberías hacer? Notamos en estos relatos de Marcos, Lucas y Juan que Jesús simplemente no trató de imponer sus pensamientos ni quiso tratar de presionarlos acerca de quién era Él. Jesús no trató de controlar sus reacciones ni acallar. Noten que lo que quisieron expresar lo expresaron, pero tampoco Jesús permitió que la conducta de ellos controlara sus acciones. Él no exigió en ningún momento que estuvieran de acuerdo con él. Y escúchame bien, ni siquiera se disgustó cuando lo tildaron de loco, ni cuando le dijeron que era mejor que se fuera de ahí hacia Judea. No tomó como su misión el complacerlos a ellos, sino al Padre. Ahora, ¿por qué reaccionó de esa forma?
Nos dice Primera de Pedro 2, notemos algo bien importante en lo que el apóstol Pedro escribió. Ubícate ahí, por favor, en Primera de Pedro 2. Vamos a leer primero el verso 12 y luego los versículos 21 al 23. Dice el apóstol Pedro: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Estoy convencido que el apóstol Pedro escribe esa carta y particularmente este versículo teniendo como referencia la conducta de Jesús, el comportamiento intachable e irreprensible que tuvo aún con sus hermanos y aún con sus propios compatriotas, como lo vimos en los evangelios que cité. Pero más adelante dice el mismo Pedro en capítulo 2, versos 21 al 23, Primera de Pedro 2, 21 al 23, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Podemos ver aquí con claridad en las palabras del apóstol Pedro que eso fue lo que él vio de primera mano en la conducta de Jesús, el amor que tenía a sus hermanos, a su familia, aun cuando lo amenazaron, cuando lo insultaron, como lo leímos en los versículos que ya hicimos lectura. ¿Saben? Muchos de nosotros idealizamos nuestra familia como en aquellas series televisivas de la familia Ingalls. Bueno, para algunos esto es desconocido. Los que tienen mi edad o son de mi época saben a quién me refiero. O la familia Walton, ¿se acuerdan? Esa familia típica rural donde todo había armonía, donde todo lo hablaban tranquila y serenamente, donde resolvían sus diferencias sin ni siquiera levantarse la voz, donde había realmente una armonía. Pero eso no existe. Jesús tampoco tenía una expectativa perfecta de su familia y por eso Jesús sabía que su familia, más allá de la familia terrenal, era la familia en la fe. Dice Marcos 3 del 31 al 35, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando los hermanos de Jesús no compartieron sus convicciones, Él no intentó forzarlos a que lo hicieran. Reconoció que su familia espiritual podría proveer lo que no podría obtener de su familia física. Si el mismo Jesús, escúchame, no forzó a su familia para que aceptara sus convicciones, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos forzar a la nuestra? Nosotros no podemos controlar el modo en que reaccionan algunos miembros de nuestra familia hacia nosotros. En lo que respecta al comportamiento de los otros para con nosotros, tenemos las manos amarradas, como diríamos coloquialmente. Debemos superar esas ideas ingenuas de que si obramos bien, la gente nos tratará como corresponde. La realidad es que tal vez lo hagan o muy probablemente no, como le pasó a Jesús. No podemos ejercer control sobre el modo de reaccionar de las personas que están con nosotros. Escúchame, si tu padre o tu madre son intransigentes, tú puedes ser el mejor hijo o la mejor hija y aún así no te lo dirían. Si a nuestro pariente cercano no le agrada
nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que elegimos, tampoco tienes por qué preocuparte y tener afán de complacerlo. Si tu hermano o tu hermana vive quejándose por lo que ella recibió y o lo que tú recibiste mejor y ella o él no, pudieran llegar a darle todo, pero aún así no podría dejar de compararse contigo. Así de que mientras pensamos en esto, de que no podemos controlar el comportamiento de nuestra familia o hermanos o familiares cercanos, podemos entonces sí aferrarnos a Dios y saber que en Él lo tenemos absolutamente todo. Escúchame bien, nosotros no sabemos cómo actuó José cuando Jesús nació. Sabemos que estuvo con María cuando Él nació, pero no se nos informa más, excepto cuando tenía 12 años y José y María fueron a buscar a Jesús, siendo de 12 años, al templo y lo llevaron de nuevo a casa. Pero el que sí reafirmó el ministerio de Jesús y lo aprobó fue Dios, el mismo Dios, el Padre de Jesús, el Padre espiritual, Dios en los cielos. Sí reconoce a Jesús como su Hijo. Dice Mateo 3, 13 al 17, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo, yo no debería bautizarte, más bien tú debías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. No puedo asegurarte que tu familia llegue alguna vez a darte la bendición que tal vez estás buscando, pero estoy seguro que Dios siempre lo hará. Permite que Dios te dé lo que tu familia tal vez no te va a proporcionar. Si tu Padre terrenal no te ayuda, o tal vez nunca te ayudó, permite que tu Padre celestial tome ese lugar. Solamente acéptalo, reconócelo como el Señor y Salvador de tu vida y aférrate a Él, y Él proveerá para tus necesidades. Él te protegerá de todos los peligros. Él te adoptará como su hijo o su hija amado y te dará su nombre, como dice 1 de Juan 3:1. Dios siempre ha probado ser ese Padre fiel. Ahora nos toca a nosotros ser esos hijos confiados. Así es de que si tú estás en esa situación, que este texto y esta enseñanza de hoy te haya ayudado para poder reconocer a Dios como tu Padre. Ahora, ¿qué hizo Dios en el corazón de los hermanos de Jesús cuando no actuó como lo dije anteriormente, sino los amó? Y yo estoy seguro que oraba por ellos permanentemente. ¿Qué le sucedió a esos hermanos que ya mencionamos? Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 12 al 15. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo, eso fue en la ascensión, desde luego, después de que Jesús, por supuesto, murió y resucitó y fue visto por muchos. Dice, después de que subió al cielo, los que lo vieron fueron Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Escúchame esto y subráyalo en tu Biblia. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraban María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. ¡Qué cambio tan trascendental! ¿Recuerdan cuando leímos el texto de Juan? Cuando le dijeron a sus hermanos, vete de aquí, que tus seguidores te quieren ver allá. Ahora aquí dice que los hermanos de Jesús se reunían con ellos y que eran más o menos 120 personas. Aquellos que en un momento se burlaron de él, ahora lo adoraban. Los que sentían pena por él, ahora oraban por él. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús los hubiera desheredado? O lo que es peor aún, ¿qué hubiera pasado si los hubiera asfixiado?
mediante sus exigencias, pero no lo hizo. Él los amó, oró por ellos y fue ejemplo para ellos. En lugar de eso, Jesús les dio su espacio, su tiempo y sobre todo de su gracia. Por eso fue que cambiaron. Dice la palabra de Dios que un hermano de Jesús se convirtió en apóstol. Léelo allá en Gálatas 1:19. Y otros llegaron tal vez a ser misioneros, como dice 1 Corintios 9:5. Así es de que no te desanimes. Jesús todavía sigue orando para volver a unir lo que estaba deshecho, y eso incluye primero tu relación con Él y desde luego las relaciones tuyas con tu familia. Oremos por ellos y pidámosle con devoción que puedan llegar al camino como llegaron los hermanos de Jesús y pudieron entonces ser parte de sus seguidores. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta enseñanza. Gracias por lo que tú haces, amado Jesús. Tú eres un Dios maravilloso que vino a traer restauración, que vino a recomponer todo. Gracias porque, como tu palabra lo dice, tú viniste para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y también para rehacer todo lo que estaba deshecho. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestros padres, tal vez si no son creyentes, porque confiamos plenamente que el amor cubre multitud de faltas y que si seguimos orando en tu misericordia y bondad, les traerás con cuerda de amor como nos trajiste a nosotros. Bendito sea, Señor, por darnos este ejemplo de perseverancia en medio de situaciones difíciles que podamos vivir con nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como siempre, te invito para que te inscribas a este canal, para que compartas esta enseñanza con los que tienes en tus contactos. Sigamos difundiendo la verdad de nuestro Dios. No olvides que por WhatsApp puedo enviarte con mucho gusto devocionales en audio diariamente, y también no olvides que tenemos grupos de estudio para que te unas a esos grupos de estudio bíblico. Un abrazo de parte de mi esposa Pili. Nos vemos el próximo domingo en una nueva serie. En esta ocasión empezaremos a hablar lo importante y relevante que fue la venida de Cristo en esa Semana Santa que se aproxima. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.